Bienvenidos a Veracidad Channel, a una escuela del discipulado más. Es un gusto y un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Este día vamos a escudriñar Éxodo 38. Le damos también la más cordial bienvenida a nuestra hermana Susana Torres. Hola, muchas gracias por seguir nuestra señal y vernos. Y con mucho gusto el día de hoy vamos a escudriñar otra parte de lo que el Señor pide para su casa, lo que eran los aditamentos, lo que era todo el material, toda la ornamenta que llevaba en su casa. ¿Verdad, Eli? Así es. Bueno, ¿te gustaría leer Éxodo 38 del 1 al 7, por favor? Éxodo 38, Sí. Del 1 Al 7. al 7. Dice: hizo también de madera de acacia el altar del holocausto, cuya longitud era de 5 codos, su anchura de 5 codos, cuadrado, y de 3 codos su altura. Y le hizo cuernos en sus 4 esquinas. Sus cuernos eran de una sola pieza con él y lo recubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, los calderos, las paletas, los lebrillos, los tenedores y los braseros. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar una rejilla de bronce en forma de red que puso bajo el reborde en la parte inferior, el cual llegaba a la altura de la mitad del altar. También fundió 4 anillos para los 4 extremos de la rejilla de bronce como sostenedores por los cuales habían de pasar las varas. Hizo varas de madera de acacia y las recubrió de bronce, y metió las varas por los anillos a los 2 lados del altar para llevarlo con ellos. Hizo el altar hueco de tablas. Así es, Susana. Bueno, en esta primera parte, el primer versículo nos habla de lo que estaba hecho el altar del incienso. Aquí nos dice que estaba hecho de madera de acacia. En otro programa ya habíamos hablado que la madera de acacia representa la naturaleza humana de Yeshua. Así es la fuerza también. Nosotros como seres humanos estamos también siendo representados como árboles, y la madera de acacia pues viene de un árbol, ¿no? Y es como la comparación que hace el Señor con la fuerza, siempre y cuando estemos en comunión con Él, ¿verdad? Sí. A mí algo que me llama la atención, Eli, la semana pasada estuvimos viendo todo lo que eran las características del altar del incienso. Uh-huh. Y las mismas características, solamente que cambia lo que es el recubrimiento. El anterior era de oro y ahora es de bronce. Sí. ¿Pero qué tiene que ver el bronce? Bueno, en lo que hemos estudiado un poco, uh-huh, nos habla de que el bronce significa el juicio. Tenemos también lo vamos a estudiar un poquito más adelante, donde nos dice que del material de que se hizo eso era, uh-huh, de otros de otros accesorios que ya se habían utilizado, y eso representaba el juicio que había tenido unas personas que quisieron usurpar el puesto de Aarón. Uh-huh. Habla de los 250, creo, uh-huh, personajes del pueblo, cuando estaba Coré junto con los 2 hermanos, Datán y, ¿cómo se llama el otro? Datán y, bueno, el otro hermano. Y estaban en murmuración y en contienda con Aarón y con lo que estaba haciendo Moisés. Entonces, si gustas, vamos a leer Números 16, sí, del 37 al 19, donde ahí nos va a narrar o explicar un poquito del por qué es el bronce o por qué se hace el altar de bronce. Así es, sí. Bueno, Números 16, 37 dice: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incienso y esparce el fuego, porque son santos. Los incensarios de estos que pecaron contra sus propias vidas, que sean hechos láminas batidas para cubrir el altar, por cuanto los presentaron delante de Yahweh y son santos, y serán como señal a los hijos de Israel. Y Eleazar tomó el incensario de bronce con que los quemados habían ofrecido,
y a martillo los hicieron una cubierta para el altar. Me gustaría leerte también el 40, donde dice, como recordatorio para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acercará para quemar incienso delante de Yahweh, para que no sea como Coré y como su compañía, según se lo dijo Yahweh por medio de Moisés. Fíjate que esto es una enseñanza muy profunda, no es como dejarlo muy hacia la ligera, porque recordábamos en la escuela del discipulado de la semana pasada que todo las características, todo lo que pide el Señor, madera, por ejemplo, para el incenciario, el incienso, pues, todo lo que eran las plantas para el aroma grato para el Señor, todo era específico y de una calidad excelente y todo tenía un fundamento. Entonces, igual aquí debemos de recordar que este altar del holocausto también tiene sus características específicas que tienen un sentido para que nosotros lo podamos entender, porque en el Antiguo Testamento no teníamos a Yeshua, no teníamos a Jesús como mediador. Entonces, en aquel tiempo tenía que haber un sacrificio, que eran los holocaustos, para que el pueblo quedara redimido de sus pecados. Entonces, aquí con la historia de Coré, cómo se levantó, eso lo vemos continuamente en el trabajo, en la misma familia. Cuando uno no está satisfecho de lo que tiene, ¿sí? Empieza la murmuración, empiezan las envidias y se empiezan a levantar. Dice la palabra que cuando hay malicia o cuando hay un mal propósito, se levantan siempre de tres, porque recordemos que Satanás es imitador, el Señor es triuno, son tres. Entonces él hace lo mismo, él se levanta en tres, ¿sí? Entonces por eso era Coré con los dos hermanos. Se levantaron en contra por la envidia, porque Coré no se quería quedar abajo, inclusive a él le habían dado una función. A él se le encomendó una tarea junto con los dos hermanos, que eran los primos, se le encomendó una tarea, pero él no la quería, para él no era suficiente. Él quería el lugar de Aarón, él quería ser un sacerdote y cuestionaba a Moisés porque envidiaba la posición que también Moisés tenía. En nuestra vida, ¿cuántas veces nosotros hemos envidiado el lugar o la posición de otra persona? Y se nos olvida tomar en cuenta nuestras cualidades o los talentos que el Señor nos va dando. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón. Y muchas veces se ha visto, por ejemplo, que hay personas a las que les regala mucho, los bendice con mucho, ¿sí? Pero hacen mal uso de ello y es cuando el Señor hace limpieza, ¿no? Y es cuando el Señor les pide que les dice que tienen su tiempo estipulado para que lo volteen a ver y se arrepientan. Pero estas historias que vienen aquí plasmadas, estos personajes que vienen en la Biblia, todo lo que nos marca es para que nosotros lo pongamos en práctica en nuestra vida, que no sean palabras huecas. La palabra sabemos que es cíclica, es por periodos, ¿sí? Entonces nosotros ahora debemos de pensar qué estamos haciendo con lo que nos está diciendo la palabra. Si estamos obedeciendo o somos como huecos, que nos habla la palabra, nos dice algo el Señor a través de ella y nosotros nos hacemos a oídos sordos. Y eso es muy importante, porque de esa rebelión que hizo Coré, recordemos que sitió a todos los seguidores de Coré, los sitió, los mandó llamar, pero llevaban sus incensarios. Y esos se les pidió cuando fue la prueba de que ya iba a ser justicia el Señor, se les pidió que los dejaran a un lado, como sitiando,
fue algo muy marcado. Creo que el Señor tiene sus propósitos y tiene sus especificaciones bien establecidas. Entonces, sitiaron, pusieron los incensarios a un alrededor y la tierra se abrió y se tragó a todas esas personas. Son 250, ¿verdad? Sí. A esas 250 personas se las tragó. Aquí no vamos a hablar de esas 250 personas, vamos a hablar de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces el Señor nos sangolotea o nos dice, a ver, chiquita, y te jala las orejas y fíjate bien, quiero que vayas por este camino, pero somos tercos y vamos por el otro camino? Entonces el Señor te vuelve a mover. Eli, ¿a ti cuántas veces el Señor no te ha regresado al camino? ¿Cuántas veces te distrajiste, no? Pues yo creo que varias, pero bueno, yo creo que el Señor para conmigo, bueno, yo creo que yo a la segunda entiendo. No sé si a veces pasa que dicen que Dios te habla una vez, 2 veces, 3 veces. Yo en lo personal, las cosas que he pasado, he entendido yo a la segunda. Algo que me pasó y que yo según entendí que era un jalón de orejas de Dios o que era algo que Dios ya no quería que yo hiciera. Uh-huh. Antes yo jugaba fútbol y una vez me lastimé un pie y estuve una semana en reposo porque me lastimé el pie. Después me caí en el trabajo y me volví a lastimar el pie. Yo entendí con esto que Dios quería que yo ya no jugara fútbol porque la segunda vez que me caí, yo dije, ahora sí voy a volver a jugar fútbol. Y que me caigo. Dije, bueno, ya no quiero. Entonces yo creo que, bueno, pienso, no sé, igual estoy mal, que no he sido de cabeza muy dura. Porque yo tal vez a la segunda, yo digo, bueno, hasta aquí yo con eso ya entendí. Eso es lo que yo he pensado. Y en otras cosas más importantes igual. Cuando digo, bueno, esta es la primera, esta es la segunda y hasta aquí ya entiendo. Pero sí hay muchas personas que, como tú dices, bueno, y dicen también por ahí, ¿no? Que quieren tocar fondo para entender. Y yo creo que, pues, en mi caso, yo creo que yo muchas veces he decidido no tocar fondo para entender. Fíjate que eso es interesante porque estás dando tú un mensaje de no sé, de que retomen o de que escuchen la palabra del Señor cuando les habla a través de ella misma, para que no cometan los errores que a lo mejor tú y yo hemos cometido o que otras personas han cometido por la lucha o por la búsqueda de sus satisfacciones cuando el Señor ya tiene un propósito para nosotros, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, hay personas que, como dices tú, el fútbol se te lastimó la pierna. Igual a las personas no es precisamente físicamente. Les pasa, por ejemplo, con la pérdida de sus bienes materiales. Cuando tú tienes tanto amor por el dinero o por un artículo material, el Señor no le gusta la idolatría. Entonces, al tú tener tanto amor por cosas materiales o por cosas vanas, no sé, satisfacer tus propios deseos, Él ya lo toma como idolatría, porque viene aquí plasmado. ¿Por qué? Porque te desvías de la atención de Él. Entonces, Él lo que hace es justicia, pero Él en su justicia también te va llamando la atención, como decíamos, poco a poquito te va llamando y te regresa. Ayer estaba platicando con mi mamá de lo que son los borregos, no, ay, se me fue. Bueno, cuando un pastor pastorea a su rebaño, ¿sí? Y las ovejas, perdón, y que se desvía una, la agarra con su palo, su callado, y la jala. Cuando ésta no entiende, él le rompe la patita para que ésta entienda dónde debe de estar su lugar y que debe de seguir a su pastor, que debe de obedecer. Y así estábamos platicando ayer y le decía cuántas veces a nosotros nos ha roto esa patita,
¿no? Para que lo voltemos a ver. Y duele, pero duele feo, porque nos está dando en el orgullo, nos da en el ego, para que nosotros soltemos y lo dejemos a él trabajar, ¿verdad? Sí, Así es. así es. El bronce, decíamos que es un recordatorio del juicio de Dios, ¿sí? Habla también lo que no le gusta es la rebeldía, ya lo vimos con Coré. Sí. Pero habla también del número 5, Eli. Sí. El número 5 es un número que es de responsabilidad. Y el 5 significa que Cristo en la cruz cargó con la plena responsabilidad de cumplir todo lo requerido por la justicia, la santidad y la gloria de Dios. Era lo que decíamos, no es nada más porque se les ocurrió tener 5 o 2 aros o 4 aros o 2 varas, ¿no? Para sostener. Así es. Repite lo del cuadrado, Eli. ¿Qué es el cuadrado? Pues hablábamos de la perfección, que significa la perfección Del Señor. del Señor. Siempre está plasmada la perfección del Señor en todo lo que estamos hablando, ¿no? Y los utensilios que repite que están igualmente hechos de bronce, todo lo que se usó. Y la rejilla de bronce, Eli, es muy, muy importante. ¿Sí? Sí. ¿Quieres Sí. explicar un poquito sobre la rejilla? Sí, dice que representa a Yeshua en su obra redentora. Dice que la madera era colocada sobre esta rejilla. Bueno, la rejilla es así como está hecha así como de un metal para que por ahí traspasara la... Haz de cuenta, dice que sobre esta rejilla ponía la madera y sobre la madera el holocausto. Entonces, esa rejilla por ahí traspasaba lo que se iba quemando, digamos, los residuos, la ceniza. Y dice que cuando salía esa ceniza era que Dios había sido un holocausto grato para Dios, que era olor grato para Dios. Cuando se terminaba de quemar. Cuando se terminó. Pero arriba de esa rejilla se ponía una base de madera también, que era marcando lo que decíamos que era la madera de acacia. ¿Qué era? Que es la naturaleza de Yeshua. Exactamente. Como hombre. Era el sacrificio que se hacía a través del animal, se quemaba y esa madera también se quemaba porque era el olor grato que subía hasta el Señor, que era lo que le gustaba. Hoy en día nosotros, ¿cómo hacemos sacrificio, Eli? Ya no vamos y buscamos borregos y los quemamos, ya no hacemos eso. Ahora, ¿cómo hacemos sacrificio nosotros? Bueno, en Romanos dice que debemos de presentar nuestro cuerpo santo, agradable al Señor, pero no es latigándonos o golpeándonos o así nuestro cuerpo, sino más bien entiendo que santidad es haciendo lo correcto. Tal vez algo que podría ser incorrecto es estar en fornicación o en adulterio, algunas cosas así, porque igual recuerdo que en la palabra dice que el que se une con la ramera un espíritu se hace, pero que el que se une a Dios, a Yeshua, otro espíritu diferente. Entonces ahí recuerdo que habla de cuando entras en fornicación, estás usando tu cuerpo, estás de alguna manera profanando tu cuerpo. Entonces creo que de alguna manera cuando tú guardas tu cuerpo, cuando no haces ese tipo de cosas, es lo que se me ocurre ahorita, pues guardas tu cuerpo y lo presentas grato al Señor. Pero recordemos que la fornicación no solamente habla de fornicar con tu cuerpo, habla de la mente también. Es fornicar, el tener ídolos, el actuar con dolo, por ejemplo. O sea, estás haciendo actos que no son gratos al Señor y lo estás cambiando. Eso es como, recordemos que la fornicación es, o la adultera, es hacer actos impuros, ¿sí? Entonces, es lo mismo, el Señor, todo lo que nosotros son deseos vanos y lo que estábamos hablando hace ratito es fornicar, es lo que no le agrada al Señor. ¿Sí? Y con la muerte de Yeshua, de Jesús, nosotros tenemos la oportunidad del día al día
pedir perdón, arrepentirnos y que el Señor nos dé una nueva oportunidad. Así es. Ese es nuestro sacrificio, ¿sería? Sí, podría Nuestro ser. holocausto. Ujú. ¿Sí? Sí. Ok. Hablaba de de los anillos de bronce a los 4 extremos de la rejilla. Hablábamos la semana pasada de los 4 extremos, que quieren decir los 4 polos de la tierra, que es la puerta, la entrada de Yeshua, el día de descanso, el día de reposo. Y también aquí nos habla, por ejemplo, de los 4 extremos de la rejilla que tenían esos anillos. Los anillos representan 2 cosas. Primero es soportar el peso de la rejilla físicamente, sobre la cual la madera y los sacrificios eran incinerados. Y la 2 es hacer posible que el altar fuese móvil. ¿Por qué tenía que ser móvil, Eli? Pues porque el tabernáculo, cada vez que el Señor lo mandaba, se movía, o sea, lo tenían que mover del lugar y ponerlo en otro lugar. También algo muy importante y muy interesante que a mí me pareció es que dice que el altar siempre estaba encendido. Entonces yo creo que la función de estas piezas del altar era muy importante, porque imagínate tener que cargar eso y encendido. Eso tenía que ser algo como muy fuerte, muy bien hecho para que sosteniera. Sí, porque recordemos que el fuego quiere decir... ¿Qué quiere decir el fuego? Bueno, el fuego dice que se usa para purificarnos. Exactamente. Bueno, un ejemplo que teníamos era de que el oro se purifica con fuego, pero depende también de qué queremos purificar, porque si queremos, por ejemplo, purificar, no sé, una hoja de árbol seca o algo así, lo que va a pasar es que se va a quemar, o sea, se va a hacer cenizas. Y ahí era la importancia de que tenía que mantenerse el fuego vivo para que se siguiera la purificación. Porque aquí, por ejemplo, tengo que Dios es el fuego vivo, ¿sí? El fuego estaba en el altar y tenía que estar encendido todo el tiempo, tenía que estar ardiendo sin cesar. Y era la representación, como lo dijimos, que era el movimiento continuo, ¿sí? Que representaba las 4 esquinas, los 4 polos del mundo. Es eso, el movimiento. Eso es lo que representaba el estar moviendo el tabernáculo y el estar moviendo ese altar con el fuego encendido. ¿Sí? Sí. Eli, ¿qué te parece si nos lees Génesis 22:2 del holocausto de Abraham? Creo que esa enseñanza es muy fuerte, porque no sé si nosotros lo hiciéramos, no sé si nosotros tuviéramos el valor para hacer lo que Abraham hizo, esa obediencia, ese escuchar al Señor y tratar de hacer lo que Él manda. Pues yo creo que es un poco difícil, pero te voy a leer Me dijiste Génesis 22:2. Sí. Dice: y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cuántas mamás, si el Señor les manda, mamás o papás, que el Señor les mandara hacer un sacrificio vivo y que les pidiera llevar a su hijo, lo harían como Él? O sea, ¿obedecerían? No sé, eso ya sería respuesta de cada uno de ellos. Y yo conozco personas que son obedientes y que se han separado de sus hijos por obedecer al Señor. Pero en su infinita misericordia, el Señor, por la obediencia que tienen esas personas, vienen cosas grandes a su vida. Viene bendición, viene los dones que el Señor te va poniendo por la obediencia, se empiezan a manifestar, se dan, porque Él dice en su palabra que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, el Señor, conforme tú vas preparándote y lo obedeces,
el Señor te va dando esos dones y se va dando ese mismo poder, ese mismo, el carácter de Jesús se va manifestando. Y creo que es algo hermoso y sí es muy difícil porque simplemente te cuesta regalar un celular. Si yo llego y te digo, ay, Eli, qué bonita blusa, y tú te la regalo o no te la regalo, o piensas, ¿no? O si ves a alguien que está pasando frío y tú sabes que tú tienes una chamarra y no la usas, pero es tu chamarra, ¿cómo se la voy a dar a otra persona? Entonces, en cosas materiales vanas, somos muy aprensivos, somos envidiosos, somos egoístas. Entonces, creo que la enseñanza de Abraham va más allá y cada uno que piense su respuesta y que el Señor toque su corazón para que pues siga escuchándolo. Pues sí, pues yo creo que vamos a un corte y regresamos. Continuamos hablando del holocausto que hizo Abraham al Señor. Antes de irnos al corte, Susana, mencionábamos que para una persona es difícil desprenderse de objetos materiales. Y ponías el ejemplo de Abraham. Yo creo que cuál más difícil desprendernos de cosas que ya son, digamos, más importantes para nuestra vida. Creo que si desprenderse de alguna prenda o de algún artículo que para nosotros es muy especial, tal vez de algún valor sentimental, pues cuál más ofrecer a alguno de tus familiares, ¿no? Así es. Me gustaría leer ¿sí? Romanos 12, sí, Romanos 1-2, ¿sí? que dice lo siguiente. Adelante. Así que, hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. No os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Aquí estamos hablando ya de la mente, Eli. Sí. ¿Qué quiere decir el que el Señor ya nos hable directamente de la mente, el cambiarlo? Bueno, yo entiendo que nosotros antes que no conocíamos al Señor, pues nuestra mente era diferente. De alguna manera nuestra mente cada vez que vamos estudiando la palabra, como lo dice, se va renovando, se va transformando. También en nuestra mente pues se guardan muchas cosas. Aún así, ahorita que nosotros ya podemos decir que conocemos más de Dios, aún así nuestra mente todavía se contamina. Así es. Creo que la limpieza es diario. Por eso cada día tenemos que venir al Señor y venir también a la Escritura para que nuestra mente sea renovada cada día. Ya que hablas de limpieza, Eli, el siguiente tema que viene es el lavacro, sí. La construcción del lavacro. ¿Qué es el lavacro? Bueno, aquí lo que hemos estudiado dice que es como una fuente, es como una fuente grande donde los sacerdotes, antes de que entraran a servir al tabernáculo, al lugar santo o al lugar santísimo, se tenían que lavar. Dice que se tenían que lavar las manos y los pies antes de entrar, porque si no, esto de alguna manera significaba la purificación, porque si ellos no hacían esto podían pasar, pero morir. Así es. ¿Te parece si leo Éxodo 38:11, donde viene lo del lavacro? Adelante. Dice, también hizo el lavacro de bronce y su base de bronce, con los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Estamos hablando igualmente del bronce, pero ¿cómo se hacían estos espejos? Bueno, aquí dice que se hacían de
¿De qué se hacían los espejos? Sí, Bueno, dice ¿cómo eran los espejos de antes? Vamos. Bueno, dice que antes se hacían como de plata o de bronce porque no eran los espejos como lo son ahorita. Exactamente. Antes tenían que pulir el metal para que fuese reflejado, para que fuésemos reflejados en Yo esos traje metales. 2 platos aquí. Este plato que sería como representar la plata o algún otro material, este plato. Si ven, brilla y ya bien limpio y pulido. Si nosotros nos lo ponemos enfrente, refleja nuestra imagen. Igualmente, traje otro plato que asemeja lo que sería de bronce, ¿sí? Estos platos bien pulidos, cuando tú te los pones de frente, se ve tu imagen. Esos son los espejos, como dice Eli, que se le pidieron a las mujeres, que eran las en la entrada del... Ajá. Y ellas juntaron todos los espejos que tenían para fundirlos y elaborar el lavacro, ¿verdad? Sí. Ahora, el agua, Eli. El lavacro está hecho de bronce, de todo lo que se fundió, pero tenía agua. Y decía que los sacerdotes se tenían, para entrar, hacer el servicio, tenían que lavarse las manos y los pies. ¿Por qué? Pues dice que de alguna manera significaba la purificación. Dice que tenía como 2 funciones, lavarse y purificarse. Por eso dice que ellos, si no se lavaban, pues podían morir, porque no habían hecho esto, no se habían lavado antes de entrar. El significado, bien dices, el significado de lavar las manos y de lavar los pies es que es el hacer y es el caminar, ¿no? ¿Qué hicimos el día de hoy? ¿Cómo nos comportamos? ¿Y en dónde estábamos? Yes. ¿A dónde nos dirigíamos? ¿Qué hacíamos? Ese es el significado de que ellos tenían que lavar sus manos y sus pies para poder entrar, porque así ellos era como dejar la suciedad ahí en el lavacro, ahí dejaban todo, porque la palabra es el agua, Eli. ¿Sí? Sí. El agua es lo que asemeja a la palabra. Entonces, cuando tú te purificas, es como la palabra. Vamos a hacer un ejercicio, Eli. Okay. Yo te voy a pasar este y lo vas a poner enfrente. Y te vas a ver y me vas a decir una descripción de lo que observas ahí. Ok. Bueno, veo mis ojos, mis labios, mi nariz, mis lentes, mis cejas y mis pestañas. Ok. Ahora imagina que ese espejo vamos a poner la palabra. Ahora levántalo, ponlo en tu cara y dime qué sería la palabra como espejo. ¿Qué reflejaría en ti? Bueno, lo que yo he entendido de lo que hemos estudiado es que la palabra es como el espejo. Dice que nos refleja cómo nos ve Dios, porque nosotros tenemos, digamos, una idea de lo que somos, pero dice que no reflejamos lo que nosotros vemos, sino lo que Dios ve. O sea, nosotros tenemos una idea de nosotros. Por ejemplo, yo puedo decir, ay, es que yo soy muy buena, es que así, ¿no? Yo te puedo decir, pero cuando tú vienes a la palabra te dice la realidad. Tal vez yo pensaba que era muy buena, pero cuando me pongo a leer y digo, ay, pues no soy tan buena como creía, ¿no? Eso es algo de lo que yo he entendido, que todos tenemos una idea, cada quien tiene una idea de sí mismo, pero cuando venimos a la palabra, vemos cómo Dios nos ve. Pues, sí es cierto que puede ser, como tú dices, cuando tenemos errores, todo lo malo, pero también en la palabra dice que nosotros, que Dios nos ve con amor, que Dios nos ve con misericordia. Si me permites, te lo podría yo leer. Dice, la santidad a través del lavado del sacerdote alcanzaba un mayor nivel de santidad y por eso era también llamado la santificación de las manos y de los pies. Esto es una parte de lo que tú hablabas antes. También más adelante dice,
El hecho de que fuese de bronce simboliza el juicio, nos revela el gran espejo divino, nos ayuda a juzgarnos a nosotros mismos de una manera verídica, conforme a como Yahweh nos ve. Eso también habla de lo que te decía ahorita, que Yahweh nos ve de otra manera. También dice que la palabra es eso que nos lava, y dice que tenemos que venir cada día a ella para cada día lavarnos, para cada día estar en la presencia del Señor, porque también dice que, ¿te acuerdas que los sacerdotes dice que servían y entre las cosas que hacían era poner el holocausto, en lo que hablábamos antes, en el altar del incienso? Sí. Entonces ellos se ensuciaban. Y tal vez ellos no se daban cuenta que andaban sucios porque ellos estaban apurados en el trabajo que hacían. Uh-huh. Entonces dice el Señor que nosotros tenemos que venir cada día a la palabra, pero para reflejarnos nosotros mismos, porque dice que las personas a veces están sirviendo en la iglesia y es de cuenta, están apurados o están mirando los errores de los demás. Entonces dice que nosotros, así como los sacerdotes, tenemos que venir a la palabra, pero para reflejarnos nosotros mismos, para mirar nuestros errores, y de alguna manera puedes ayudar a los demás, pero tú primero te tienes que ir limpiando diario. Y es algo difícil. No es tan fácil el limpiarte diario y el estarte exponiendo a la palabra como un espejo, que es el que te va a decir qué está bien o qué está mal. Uh-huh. Hablamos al decir lo bien y lo mal, estamos hablando de la ley. Así es. Es la Torah. Uh-huh. Y era eso, por ejemplo, si tú vives robando o vives engañando a la gente, uh-huh, y tú no tienes conocimiento de la Torah, uh-huh, pues para ti es normal. Así es. Para ti es lo que decías, se nos hace normal y estamos bien. Sí. Nosotros no pecamos, nosotros estamos bien. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando nosotros somos expuestos a la palabra? La ley, uh-huh, es la que nos dice cuando nosotros ya estamos en desobediencia o qué es lo que está mal hecho por parte de nosotros. Uh-huh. Algo que no es grato a los ojos del Señor. Así es. Aquí hablamos también de la conducta, hablamos habla mucho aquí, por ejemplo, de cómo nosotros en nuestro interior, alguien decía, es que hay algo que no me deja ser bueno. Ajá, Pablo. Hay algo, ¿quién? Pedro. Pablo. Uh-huh. Ok, decía Pablo, hay algo que no me deja ser bueno. Uh-huh. Hay algo que tengo que no me permite, uh-huh, ¿sí? Porque yo pienso algo, pero hago otra cosa. Uh-huh. Entonces, aquí estamos viendo que estamos en una lucha constante. Es una lucha entre lo espiritual y la lucha contra el mundo, que en este caso es Satanás. Yo siempre ejemplifico mucho a Satanás como la viborita o la serpiente que está aquí a un lado, ¿no? Y te está diciendo qué debes de hacer, cómo molestar al otro, porque nuestros deseos están, porque ya los tenemos, pero te empieza a través de esa debilidad que tú tienes, él se manifiesta y empieza a moverte y es un remolinear, es caos en tu cerebro, es caos en tu mente, donde él hace para destruirte. ¿Y cómo te destruye? Invitándote a pecar, porque él quiere la muerte para nosotros. Él nos engaña sutilmente y es imitador perfecto del Señor, ¿sí? Y todo tiene un propósito. Entonces, cuando tú estás oyendo esa viborita, ¿sí? Debemos de tener cuidado y preguntarnos, si lo que estoy pensando me edifica, viene de Dios. Pero si lo que yo estoy pensando me va a traer problemas e identifico si es envidia, si es rencor, si es enojo, si es soberbia, si son todos esos sentimientos que me traen algo malo, entonces no viene de Dios, viene de Satanás, ¿sí? Y es algo muy importante que debemos de identificar, porque eso es en segundos.
En segundos se despierta, en segundos Él identifica con nuestro actuar, con nuestra forma de movernos. Él identifica cuando nosotros estamos propensos a pecar, pero rápido. Y es la lucha de ponernos en el espejo, Eli, que tú decías, vernos en el espejo, reflejarnos, ¿para qué? Para que nosotros nos demos cuenta de lo que estamos haciendo. Yo pongo otro ejemplo, ya sé que hablo un poquito demasiado. Voy a poner un ejemplo de cuando yo dejo de leer la palabra, inmediatamente vienen ataques y vienen ideas, pero es súper así clarito y las manifestaciones, de verdad, no sé si a ti te pasa, pero cuando te alejas tantito, un día, no sé, como estamos acostumbradas a estudiar diario, un día que no lo haga, así me pasa a mí. No sé si a ti te pase lo mismo. Bueno, ahorita que hablabas de eso, también recuerdo que nuestra pastora nos ha enseñado que cuando tengamos un mal pensamiento, ¿cómo dice? Lo atemos a la obediencia de Yeshua. Y creo que también esa es una arma de la cual la pastora nos ha enseñado, que tenemos que aprender a dominar eso y a llevarlo a la obediencia de nuestro Padre. Y del otro que decías, pues yo creo que a todos nos pasa, que a veces nos vienen pensamientos que pues tú te das cuenta que no son para tu edificación y que pues no son sanos. Yo creo que todo el tiempo estamos propensos a eso, pero yo creo también que conforme tú vas estudiando y conforme vas creciendo, creo que va siendo como de alguna manera menos, o creo que también depende de nuestra madurez personal, porque cuando tú vas madurando y vas aprendiendo más, creo que también va cambiando mucho tu manera de pensar y vas en el mismo caminar que vas creciendo, creo que aprendes a dominar más esos pensamientos. Sí, aprendes a dominarlos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando te decía yo, cuando te separas, que tienes que pues retirarte un tiempo y dejas de leer la palabra? En la oración también está nuestra relación con el Señor. Así es. Decíamos la semana pasada que la oración tiene que tener ciertas características, porque así nos lo enseñan en el Padre Nuestro. No es que el Padre Nuestro sea la oración que tienes que estar recitando. El Padre Nuestro nos enseña cómo tu oración debe de estar dividida. ¿En qué sentido? En el primero, aceptar quién es Dios, toda su magnificencia, todo el poderío. Él es el que nos creó, Él es el que nos da, Él es el que nos quita. Si Él le place en este momento, morimos. Así es. Y no puedes hacer nada contra eso. Entonces, es primero saber quién es Dios y decírselo, porque a Él le agrada, le place. Después es tu arrepentimiento. Señor, fui mentirosa el día de hoy. Señor, perdóname porque volteé a ver mal a mi compañera de trabajo. Perdóname porque me ganó la ira y le hablé mal, le grité. Discúlpame porque no sé, tuve esta mala intención y le puse el pie y le puse para que se tropezara y se cayera. O sea, es aceptar lo que tú estás haciendo en el día, lo que tú pecaste, lo que no es agradable al Señor, y arrepentirte. Así es. Te arrepientes y después darle gracias al Señor por todo lo que nos ha dado, porque el Señor nos ha dado mucho y día a día nos da, y Él se complace en vernos felices, pero dentro de su complacencia también Él tiene ordenanzas que son la ley. Así es. Y si nosotros no las seguimos, es cuando vienen los jalones de oreja, que yo les llamo así, porque sí duele. Sí. Y duele muy feo. Entonces, a través de la oración es una manera también de que nosotros podamos estar en relación con el Señor, aunque no tengamos la Biblia, que no la leas en ese momento, ¿no? Es estar constantemente en tu vida invitando al Señor para que Él la dirija. Y esa es la
el amor, ¿no? Cuando ya el Señor empieza a derramarlo en ti. ¿Verdad? Así es, sí. Pues así es, Susana. Me gustaría que leyéramos Santiago o Jacobo 1:23. Santiago. ¿Quieres que lo lea o te gustaría leerlo? Tú, si quieres. ¿Ya? Ok. ¿Ya lo tienes? No. Ya sí. A ver, entonces es Santiago 1, del 23 al 25, dice: Ok. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo el rostro con el cual nació, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida qué clase de persona es. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Así es. Aquí nos habla de algo muy importante, ¿no? Que sí tenemos que estar constantemente leyendo la palabra, porque dice que, pasas por el espejo y ya luego se te olvida cómo eras. Así es. ¿No? Pero la palabra, pues por eso igual esto tiene relación con lo de los sacerdotes, porque dice que ellos diario se tenían que limpiar, diario. Si no se limpiaban, pasaban y se morían. Así es que si no se querían morir, mejor se tenían que lavar. Y así creo que es lo mismo de alguna manera con nosotros. Tenemos que estar constantemente en la oración y pues en la lectura de la palabra. Y pues yo creo que entre estas dos cosas no que una cosa sea más importante que otra, pero lo que más me llama la atención es la oración, porque cuando nosotros venimos al Señor, venimos y le entregamos nuestras cargas. Y algo muy importante también que hacemos es que pedimos perdón por todo lo que hicimos, por todo lo que ofendimos y también por todo lo que pensamos que no le agradan al Señor, porque la palabra también dice que Él conoce nuestros pensamientos. Entonces creo que esta es una parte muy importante. Sí, es importante porque el Señor nos ama y el Señor continuamente nos va a estar buscando. Cuando Él ya te hizo la primera llamada de atención y tú te quieres desviar del camino, Él no te va a soltar, Él no te va a dejar ir. Y esto debe de quedar muy claro, porque el Señor va a buscarte siempre, siempre te va a buscar y va hasta el último momento, cuando ya estás en tu lecho de muerte, hasta en ese momento va a buscar a sus servidores para que vayan a orar por la persona. Así es el Señor, siempre busca hasta el último momento para que la persona sea liberada y Él pueda rescatarla. Es algo muy profundo, es algo que a lo mejor muchas personas, en mi caso yo no alcanzaba a comprender hasta hace poco que tuve una experiencia, pero el Señor mueve situaciones, mueve gente, mueve todo para que la persona se salve, para que la persona sea para Él, su alma, ¿no? No sea para el enemigo. Entonces, yo en lo personal, a mí me agrada mucho estar haciendo lo que hago. Yo los invito a todos de verdad a que se acerquen. Al principio es muy cansado, ¿verdad? ¿A poco no? A ti te pasaba, no sé, yo me dormía, yo leía los primeros versos o algo y yo me dormía, yo decía, ay no, ¿por qué? O sea, ¿qué quieres de mí si de veras Dios soy imperfecta, me veía, ya me reflejaba yo, ¿no? Y le decía y platicaba con Él en oración, pero ahora es algo que el Señor te va poniendo en tu corazón, la búsqueda de Él, y cada vez te lleva a cosas más profundas para que comprendamos. Cada que yo abro la palabra, la Biblia, yo me encuentro con cosas nuevas que me quedo yo de verdad asombradísima porque todo está aquí. O sea, es algo maravilloso de verdad. Yo me deleito de verdad en leer la palabra y abrirla, y cuando la investigo, la escudriño y me voy a lo más profundo, encuentras cosas que en lo superficial nunca las vas a saber.
Y el Señor te premia de esa manera cuando tú eres persistente, cuando tú tienes esas ganas por estudiar. De verdad, yo los invito a que lo hagan. Nosotras somos normales, igual que todos los que están afuera. Igual pecamos, igual nos enojamos, igual podemos caer en rebeldía. Pero yo los invito, Eli. No sé. Así es. Bueno, me gustaría, por casi al final, me gustaría compartirte una palabra que dice en Juan 15:3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En esta parte, Yeshua le estaba hablando a sus discípulos, les decía que lo que les quería decir era que por la palabra de él, por lo que él ya les había enseñado, que él era la palabra viva. Por eso ellos ya estaban limpios. Y creo que, pues, así como tú lo dijiste hace un momento, que Dios utiliza cualquier cosa para que seamos salvos. Esto también a mí me lleva a la misericordia del Señor. A mí me lleva a pensar que Dios tiene misericordia para todos. Lo único que Él quiere es que tengamos un corazón dispuesto y un corazón con ese deseo de obedecerle, de agradarle y de amarle. Así es, Eli. Me da mucho gusto saber que nos están viendo, que nos siguen a través de esta señal y que cualquier duda que tengan pueden acercarse para preguntar a los servidores, a cualquier persona que estamos aquí. Son bienvenidos, están las puertas abiertas y pues no sé qué más agregar. Pues solo eso, que nosotros estamos primero para servir a Dios y luego para servir a las personas que se acerquen a nosotros, y nosotros con gusto les podemos ayudar, y si no podemos nosotros ayudarles, pues buscaremos juntos la ayuda para que seamos de algún apoyo para ustedes. Bueno, pues es un gusto y un placer haber estado con ustedes escudriñando la palabra, y deseamos que lo que se estudió este día sea para su edificación. Bendiciones. Bendiciones.